Y ahí hemos puesto ya a grabar. Así que vamos a compartir pantalla. Adonai, me enteré por redes sociales y el título me llamó la atención. Excelente, gracias. Vamos a ver acá el chat y la sala de espera. Participantes, acá estamos. Bien. En honor al tiempo, entonces les propongo que empecemos. Son 6:05 exactas, 6:05 justita. Así que desde ya, bienvenidos a todos. Un gusto compartir este rato. Genial, Hans. Es un gusto compartir este evento, esta charla, justamente sobre un concepto que en agilidad se habla mucho y tiene que ver justamente con valor, y hay, como decía Hans, distintas caras de valor, y de eso vamos a estar compartiendo hoy. Bienvenidos de vuelta, mi nombre es Pablo Sarbo, este es mi mail, pablo.sarbo@impala.pro, y fundé Impala hace ya algunos años y tengo el gusto y el honor de acompañar a algunas organizaciones en lo que es la transformación de agilidad. Mi formación viene del área de sistemas, aunque justamente tuve la suerte en estos años, en estos más de 20 años, de ir acompañando empresas no solo de sistemas, sino esencialmente de otros tipos de rubros como consumo masivo, ingeniería de construcciones, finanzas y cosas que me han ayudado a justamente desarrollar esta vocación de gestión de proyectos en diferentes espectros de método, desde lo tradicional hasta lo ágil, pasando por todos los grises, y en diferentes espectros de industria. Y eso hace que justamente uno pueda ir tomando cosas de una industria y de otra y llevándolo, o el término complejo sería polinizando conocimiento. Todo lo que tiene que ver con creación de valor a través de la gestión de proyectos es algo que siempre me motivó, ver que no hay algo, hay un proyecto y eso genera algo que no estaba antes. Y en el medio hay inversión de capital, entusiasmo, energía, etcétera, etcétera. Siempre fue algo que desde la gestión me interesó cómo se crea valor con proyectos, y desde la desgestión cómo se destruye valor sin proyectos, ¿sí? Vi muchos casos de justamente no creación, sino justamente destrucción de valor a partir de una ineficaz gestión de proyectos. Y nuestro propósito, Impala Pro, el punto pro viene de propósito. Nuestro propósito es justamente que inspiramos y acompañamos a organizaciones y personas no solo a producir, sino también a sostener cambios con propósito. Siempre nos gustó esta recursividad de que nuestro propósito esté anclado en el propósito del cliente, y dentro de ese ámbito justamente hacemos lo que tiene que ver con agilidad estratégica, acompañar distintos equipos, áreas y organizaciones en este camino hacia la agilidad, o con algún tipo de enfoque intermedio de gestión. Entonces, vamos a hablar de los 3 valores, o el cubo de valor. Y vamos a hablar de conversaciones de valor, de acciones con valor, y algo que llamamos las raíces de valor. Y justamente al final quiero abrir este espacio para que tengamos una interacción sobre si encontraron algo parecido a esto, si les resuena algo de lo que vayamos a ir hablando, y apuntamos a terminar dentro de aproximadamente 40-45 minutos. Algo que hablamos mucho en Impala tiene que ver con el Agile Business Coaching, lo que nosotros decimos el ABC, ¿sí? El ABC de la sustentabilidad tiene que ver con la transformación, la adaptabilidad. Como todo lo que tiene que ver con coaching, hay muchas conversaciones involucradas. Y una conversación, vamos a ver que es sobre un concepto del que hablamos mucho y hoy queremos de alguna forma resignificar, que es el valor. Todos sabemos que entre los 4 valores ágiles hay uno que habla justamente de entregas frecuentes con valor,
por sobre documentación, ¿sí? Y esto es algo que ya hemos oído decenas de veces. Entonces, el primer cubo de valor es justamente este concepto de valor, del que todos hemos oído, ¿sí? Pero quería hacer un doble clic sobre esto para ir construyendo las distintas dimensiones del cubo. Uno es valor. Puede ser que nuestros equipos o nuestras iniciativas entreguen poco o mucho valor. Y lo principal de este concepto es que es fácil de decir y difícil de caminar. Y me refiero a esto. En el management en general hay muchos términos bastardeados. Hay muchos términos que cuando uno no sabe bien qué palabra usar, pone eso. Ejemplo, generar valor. Ejemplo, estrategia. Ejemplo, riesgo. ¿Sí? Y uno cuando dice, bueno, gestión es un término que se usa cuando uno no sabe bien cómo cerrar alguna frase en un mail y pone esos términos y sale andando, ¿sí? Valor es un término bastante bastardeado dentro de los últimos años. Entonces, ¿qué doble clic querría que hiciéramos esta tarde? Que quien nos define qué es valor es justamente el cliente. Y no te lo define con un mail, no te lo define con una definición por un audio de WhatsApp, te lo define gastando la plata en tu empresa o gastándola en otra. Por eso justamente hace algunas semanas en una empresa que provee servicio de gas, yo les decía, ¿quién es su competencia? Y ellos decían, no tenemos competencia porque somos monopolio en nuestra área donde brindamos servicio. Y yo pregunté, capciosamente, no, en serio, ¿quiénes son su competencia? Y por segunda vez la mayoría contestó, no tenemos competencia, somos un monopolio. Pregunté por tercera vez y algunos dijeron sí, en realidad tenemos competencia porque los que nos compran gas a nosotros, ahora en vez de comprar gas están comprando productos eléctricos que calefaccionan, productos eléctricos que cocinan, etc. Entonces, salir de la visión técnica de quién otro provee el mismo producto que yo y empezar a pensar en el cliente es en qué otra persona o en qué otra empresa puede mi cliente ir a gastar dinero. Poner su dinero en otro competidor. Ese empieza a ser mi competidor, con lo cual empiezan a romperse un montón de barreras. Y el que define valor es justamente el cliente. Por eso creemos que van a ir ganando cada vez más espacios empresas obsesionadas en el cliente y con el cliente. ¿Por qué esta diferencia? Las empresas obsesionadas en el cliente son las que constantemente están pensando qué puede querer el cliente. Y hay muchas de nuestras empresas con las que nos involucramos que tienen este enfoque de pensar en el cliente. Pero piensan en el cliente, pero piensan desde ellos. Y muchas veces todos hacemos eso. Pensamos desde nosotros qué puede querer el cliente. Cuando justamente el cambio de valor es pensar con el cliente. No solo con una encuesta, sino traerlo, sentarlo, preguntarle, escucharlo. Y escucharlo de una manera obsesiva. ¿Sí? De una manera que no respeta estructuras. De una manera que quiero entender y que mi cliente esté cerca y no se vaya con otro. Las empresas más exitosas de los últimos años tienen esto dentro del ADN. El tema es que en nuestras organizaciones en general prima más la jerarquía que la obsesión por el cliente, ¿sí? Y podríamos nombrar varias empresas, una de las que me parece muy interesante el enfoque en el cliente es Netflix, es Amazon, ¿sí? Empresas que nacieron obsesionadas por el cliente. Y otro punto para considerar valor es ¿qué diferencia hay entre output y outcome? ¿Sí? Output es la salida de los procesos, es lo que en general puedo medir. Y como puedo medir, en general es mi zona de confort y es cuando las empresas se trabajan para los KPIs. Los KPIs cierran, entonces estamos bien. Las empresas que piensan en el cliente van al outcome. El outcome es el impacto, es lo que genero en el mercado, es lo que genero en mi cliente. Obviamente una cosa no quita la otra, pero el outcome habla más de valor, en cambio el output habla más de performance.
¿sí? Y las organizaciones en general están más pensando en la performance que en la entrega de valor. Por eso lo que quería traer sobre esta acepción de valor, sobre esta vertical, es tener conversaciones de valor encima o por sobre conversaciones de costo. Si se fijan y recuerdan algún proceso de innovación o de cambio dentro de sus organizaciones u organizaciones a las que acompañan, fíjense si no se da siempre, podríamos hacer esto, no, pero cuesta mucho, no, pero cuidado con los costos, cuidado con... Y hay una obsesión no por el cliente, sino por el P&L, por el cuadro de resultados, ¿sí? El tema acá es que eso es un cuello de botella en donde muchas veces las organizaciones no suelen terminar bien. No estoy diciendo que no se piensen los costos, no estoy diciendo que no hay que prestar atención a eso. El tema es que en términos de generar valor para el cliente, la reducción de costos es asintótica. Yo no puedo llevar el costo a cero. En cambio, la generación de valor tiende al infinito. Yo puedo seguir generando ideas de manera indefinida mientras tenga vida, ¿sí? Entonces, lo que quiero traer a la mesa es conversaciones de valor por sobre conversaciones de costo, ¿sí? Porque en general las empresas están obsesionadas con mantener los costos a raya y eso hace que no puedan competir en mercados nuevos. Ese mantener los costos a raya es porque en general nuestra formación, nuestra experiencia tiene más que ver con la eficiencia. Esto nuevo que vas a hacer es eficiente y la agilidad justamente como se trata de ámbitos complejos, probablemente vaya a primar el time to market por sobre la eficiencia. Nunca vi una primera versión de un producto que ya nazca eficiente, ¿sí? Pero sí pueden hacer con una ambición grande. De hecho, justamente hoy a la tarde hicimos un taller de Inception en donde la premisa fue puesta por el mismo cliente: no pensemos en las restricciones actuales que tenemos, no pensemos en los sistemas que tenemos, pensemos qué quiere nuestro cliente, cómo lo podemos traer, qué podemos pensar distinto. No pensemos en el límite, pensemos en la generación de valor. Y les quería traer dos experiencias muy puntuales sobre valor. Una negativa y una positiva. En negativa me pasó el fin de semana, con mi familia fuimos a una estancia, soy de Argentina, con una larga tradición en el campo, el país, y hay muchas estancias en donde uno puede pasar unos días, un fin de semana, etcétera, etcétera. Bueno, la experiencia fue desastrosa, ¿sí? Desastrosa. Una muy baja calidad, una muy mala calidad, ¿sí? Pero veías que en todos los elementos, en todos los puntos de contacto con el cliente, ahorraban costos, ¿sí? Y no es que yo quería pagar esto y conseguir esto. Lo que no quería era pagar esto y que estuvieran ajustando los costos al punto de que mi experiencia fue terriblemente mala. Eso es pensar solamente en costos y no en valor e impacto para el cliente. En output seguramente estaban bien porque las actividades sucedían a horario. En outcome, un desastre, ¿sí? Una experiencia negativa. Una experiencia positiva, ¿sí? Sin entrar en comparaciones, otro tipo de experiencia, ¿sí? Otro tipo de empresa. Tuve la suerte hace algunos años de viajar a Disney, ¿sí? Y justamente mi esposa después del viaje a Disney dijo: la verdad que nunca sentí recibir tanto por cada peso que pagué, ¿sí? Porque justamente todo estaba pensado en función al cliente. Y no estoy diciendo con esto que quería pagar esto y recibir esto. Cada uno tiene su nivel de costos, ¿sí? Pero uno, la experiencia era desbordante y en otro la experiencia era de una carencia completa, ¿sí? Entonces, valor, primera acepción, primer lado del cubo, primer cara del cubo, como creo que recién decía Hans, impacto en el cliente, valor por el cliente, aquello por lo que el cliente va a volver a elegirnos, ¿sí? De hecho, alguien decía: costo es lo que el cliente paga, valor
es lo que el cliente se lleva, ¿sí? Cuando el cliente siente que recibe más valor que lo que paga, que es una experiencia bastante inusual, ahí tenemos un cliente fidelizado, ¿sí? Ahora vamos a otra cara del cubo. Segundo concepto de valor. Y el segundo concepto de valor es coraje. La segunda cara es coraje. Y a lo largo de algunos slides que vienen ahora, vamos a estar recurriendo bastante a nuestro amigo Churchill, que tiene algunas frases que son realmente maravillosas y para esta presentación me parecía que podía ayudarnos a graficar algunas cosas. Primera acepción, valor en cuanto a impacto en el cliente. Segunda cara, coraje. No hay transformación de agilidad sin coraje, ¿sí? Y eso es una decisión personal. No es algo que le puedo reclamar al cliente por qué no lo hace. Yo tengo un enfoque de consultoría, porque tenemos el honor de acompañar clientes y servirlos en las transformaciones. Entonces, esta segunda acepción tiene que ver con que, en definitiva, alguien necesita poner coraje en la transformación. Sabemos que es uno de los valores de Scrum, ¿sí? Ahora, hace falta valor, hace falta ir para adelante, hace falta jugársela por la implementación de agilidad. Y coraje no implica ser un talibán, no implica ir de frente contra todos y llevarse el mundo por delante, para nada. Pero coraje implica estar convencido y poner lo que hay que poner en la cancha, como se dice aquí en Argentina, ¿sí? No implica ir contra todos, no implica justamente ser cerrado. Y esta frase de Churchill me pareció maravillosa, porque el coraje hace falta para mostrarse, pero también para sentarse y escuchar. Es una frase hermosa desde el punto de vista de el aprendizaje que hace falta para caminar la agilidad. Ahora bien, ¿qué pasa si unimos estos dos ámbitos, estas dos dimensiones de valor en términos de entrega y valor en términos de coraje? ¿Qué podríamos decir sobre los distintos cuadrantes? Primero empecemos por bajo valor y bajo coraje. Todos los de la columna izquierda que requieren bajo coraje, en general tiene que ver con que hay un apoyo político explícito a la transformación hacia la agilidad. Yo a este cuadrante lo llamo el cuadrante antibiótico, o sea, no hace falta jugársela mucho, no tengo mucho impacto, es como el antibiótico. Hay un entusiasmo en los equipos, hay un fresh start, hay un, che, qué bueno que vamos a empezar a hacer agilidad. Incluso muchas veces se ve alegría en los equipos que decimos, empezamos a hacer agilidad, qué bueno trabajar así, etc. Pero el antibiótico, ¿qué hace? Hace que no sienta el dolor de muelas, por ejemplo, pero todo el proceso infeccioso sigue por adentro, ¿sí? O la solución de raíz sigue sin hacerse, el problema sigue igual, ¿sí? Entonces, este es el cuadrante en donde no me la tengo que jugar mucho, más o menos las cosas marchan porque la alta gerencia dijo que vamos hacia la agilidad. Tampoco los equipos están entregando mucho, ¿sí? Pero hay cierta alegría. Ahora, esto no es algo que nos lleve a un sitio de decir, qué bueno que implementamos la agilidad. Esto nos deja más o menos en donde estamos, justamente porque no estamos impactando en el valor, ¿sí? El otro cuadrante es el que yo llamo el cuadrante unicornio. ¿Hay alguna implementación de agilidad que no requiera coraje y tenga impacto alto? ¿Hay alguna implementación de agilidad que ustedes hayan visto que no mueva mucho las estructuras, no hace que me tenga que jugar, ¿sí? En general, se cree que, bueno, como empezamos bien, todo va a salir bien. Como arrancó bien esto, todo va a seguir saliendo bien, ¿sí? O lo que oímos muchas veces, y ustedes seguramente también lo han oído, somos ágiles porque implementamos Scrum. Miren las paredes llenas de post-it que tenemos, somos ágiles.
Sin embargo, sigue sin haber impacto alto. Estamos más en el primer cuadrante. La verdad, en las implementaciones que tuve el gusto de acompañar, nunca vi que un coraje bajo, ¿sí?, genere un impacto alto. Algo que la verdad que no sacudió las estructuras de la organización, no cambió mucho el mindset del equipo y genere un impacto alto auténtico en el cliente. Por eso para mí es el cuadrante unicornio, porque hasta ahora nunca vi que esto pase, ¿sí? Vamos al otro, al de alto coraje, que requiere un alto coraje, que se le pone mucha energía, pero tiene poco valor para el cliente. Esto es lo que podríamos llamar una victoria pírrica. Pírrica viene por el concepto de Pirro, que era un general egipcio que cuando peleó contra los romanos, una de las famosas batallas, ganó. Pero perdió una cantidad de hombres colosal. De hecho, después de ganar, dijo, si gano de vuelta otra batalla como esta, vuelvo solo a casa, porque perdió casi el 50% de su ejército. Entonces, ¿qué implica la expresión victoria pírrica? Lo conseguimos, lo logramos, lo hicimos, pero la ganancia es mínima y no valió la pena todo este esfuerzo. Y muchas veces no, pero algunas veces hemos visto intentar poner agilidad en ámbitos en donde no aplica, o en donde no se ve una necesidad de mejora, o donde hay una resistencia tan alta que lo único que hay es sabotaje continuo a la implementación. Entonces, en esta otra columna, así como en los dos cuadrantes anteriores solía haber apoyo político, en esta otra columna en general lo que pasa es que ya empezamos con la agilidad y la expectativa de la implementación de agilidad no está siendo cumplida. La organización esperaba en este cuadrante que pase algo y no está pasando. Se aplica un alto coraje, un alto ímpetu, un esfuerzo, pero el impacto en el cliente es bajo, entonces esto tampoco es sostenible. Lo interesante es este último cuadrante que llamamos agilidad en el largo plazo. ¿Por qué? Porque justamente no hay implementación de transformación a través de la agilidad que no requiera un alto coraje. Si queremos que el impacto sea alto, tiene que haber una, dos personas o un equipo, ¿sí?, que evangelice dentro de la organización. Y evangelizar tiene que ver con llevar la buena noticia. Y hay evangelizadores digitales, hay personas que están convencidas de lo que hacen y por eso pueden hablarle a la organización desde otro punto de vista. Se nota muchísimo cuando una organización tiene un equipo interno que está formado por personas que saben que ese es el norte y que conviene ir hacia allí y van hacia allí. Y esto genera, cuando uno impacta en la organización con un coraje consistente a lo largo de los meses, genera justamente un delivery estable y con alto valor, ¿sí? Decimos que la agilidad no sucede en el vacío. La agilidad no es algo que, porque alguien dice que se haga, todos van a estar enamorados. Vemos un enfoque un poco naif en el mercado, un poco simplista a veces, que justamente va en contra de lo que dice el manifiesto ágil, ¿sí? El manifiesto ágil justamente dice que la agilidad es para desafíos complejos y pensamos que agilidad es simplemente pegar papelitos de colores o ponerle otro nombre a nuestras reuniones, ¿sí? Cuando decimos la agilidad no sucede en el vacío, es porque la organización necesariamente va a resistirse, porque no es un cambio, es una transformación. Un cambio es hacer algo diferente. Una transformación es ser algo diferente. Y cuando yo quiero cambiar el ser a través del hacer, necesariamente va a haber algún tipo de reacción, ¿sí? Y eso se vence a través del coraje. Por eso creemos que es necesario que una persona o un equipo de personas
lleve adelante esto dentro de la organización. Ahora, este coraje dijimos que no era algo radicalizado, ¿sí? Sino que justamente requiere aprendizaje. Y este aprendizaje es justamente lo que en esta frase también nos parece brillante que dijo Churchill, ¿sí? Esto de necesitamos aprender. Y aprender implica superar algunos miedos. En algunos enfoques ágiles, lo que vemos es que le dicen a la gente, bueno, andá y aprende, animate, cambia, pero yo no me equivoco. Yo soy el consultor que no se equivoca. Imposible, imposible. Hurgando un poco en los miedos, que son uno de los grandes stoppers, uno de los grandes frenos en las transformaciones, hay varios miedos que en general tiene el ser humano, pero uno me gustó mucho el nombre que se llama la muerte del ego. ¿Cuál es la muerte del ego o qué miedo representa la muerte del ego? Por ejemplo, el más infantil, si uno quiere, que es quedar en ridículo. Yo vi altos ejecutivos soportar discusiones férreas por temas de presupuesto, por temas de estrategia, por temas comerciales, etc. Pero en cuanto la otra persona lo hacía quedar en ridículo con un chiste, le hacía algún tipo de broma sobre algún aspecto, lo desvestía. Y la persona cambiaba a una postura completamente defensiva. Ahora, las estructuras organizacionales tienden a defenderse. La agilidad tiende a zarandear las organizaciones. Entonces, hay personas que dicen, yo me voy a jugar para la implementación de agilidad, y si esto no va en serio, después yo quedo en ridículo. Entonces lo hago más o menos. Bueno, eso no es ir con el coraje a fondo. Ahora, también vimos equipos en organizaciones, equipos muy chicos, con 2, 3, 4 personas, ¿sí?, que tuvimos el gusto de acompañar, que dicen, yo estoy convencido de esto, yo creo en esto, y voy a hacerlo, y voy a llevar la agilidad a la organización. Y enfrentar tormentas, chistes, un montón de cosas, dijo, no, esto vale la pena hacerlo y quiero hacerlo, ¿sí? Con lo cual, voy a equivocarme seguro, porque cuando intento hacer algo nuevo, cuando intento llevar agilidad, la mayor chance es que me equivoque, pero venzo ese miedo con coraje, ¿sí? Entonces, este es uno de los grandes puntos que quería traer hoy. No hay impacto de valor si no hay una implementación de agilidad con coraje, ¿sí? El valor en términos de outcome, de impacto al cliente, tiene que ser acompañado con un valor, con un vigor, con un coraje en términos de enfrentar las tormentas organizacionales, incluso en formas a veces que es soportar el ridículo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos a ver la última cara en estos últimos 7 a 10 minutos. Les pido, por favor, si quieren abrir el audio o poner por el chat, si soy claro, si les resulta algo que hayan vivido, algo que les parezca que está en línea con lo que ustedes vieron de agilidad en las empresas, o si les parece algo que no va por donde ustedes fueron viendo las cosas, ¿sí? Cuéntenme por el audio o por el chat, ¿sí? Estoy buscando feedback, como hacemos en los equipos ágiles. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Gracias, Eduardo. Gracias a Donay. Perfecto. Buenísimas reflexiones. He visto empresas que caen en solo querer hacer las cosas rápido sin coraje en hacerlas bien. Perfecto, Eduardo. Muy bien. Esto es lo que justamente muchas veces se confunde agilidad con rapidez, ¿no? Y hacerlo rápido, bueno, pongamos el tilde en el PowerPoint, ¿ok? Buenísimo, gracias. Genial, Hans. Bueno, última
Última cara, como decía Hans antes, última cara que va a terminar de formar el cubo. Valor en términos del negocio, valor en términos del coraje. ¿Cuál es el tercer valor que se pone en juego? Y justamente son mis valores personales. Mis valores personales también se ponen en juego y muchas veces le dan una raíz y una profundidad a toda la implementación. Los valores personales vimos que también se ponen en juego cuando la implementación de agilidad se pone difícil, ¿sí? Y vemos como tres instancias de profundidad. Una es la fortaleza, gente que uno ve y dice, le está apretando los dientes y está yendo para adelante, ¿sí? El otro ámbito es un poco más profundo y es el compromiso. Más allá de que tenga la fortaleza ahora, yo me comprometo con una causa. Yo adhiero a esto, tengo un convencimiento adicional. Y el otro es el de la trascendencia. Yo quiero dejar un legado en esta empresa. Quiero que esta organización recuerde lo que pasó este año, ¿sí? Y estas son las más motivadoras. Cuando estamos en el cuadrante de arriba y vemos compromiso y trascendencia, se libera una energía en la implementación que es un gusto trabajar incluso, ¿sí? Entonces, el tercer valor es lo que nosotros llamamos el propósito, ¿sí? Por eso en Impala Pro hablamos de propósito, porque creemos que, y hemos visto y somos testigos de transformaciones de agilidad que excedían largamente lo que tiene que ver con decir implementamos un marco de trabajo. Eso es cambiar, es hacer algo distinto. Cuando el cambio implica cambiarse a uno mismo, cambiar la organización, eso es transformación. Y eso se descubre, ¿sí? Y en este ámbito es justamente donde yo digo, ¿cuánto tiempo nos queda para hacer cuántas transformaciones organizacionales? ¿Sí? Estamos en un proceso con una empresa que vamos por el segundo año y medio y empezamos un proceso con otra empresa el año pasado. Las transformaciones organizacionales a través de la agilidad llevan por lo menos, según dicen los libros, y hemos comprobado con la experiencia, por lo menos 2 años y medio para hacerlas de una forma consistente, de una forma que transforme y que no solo cambie. Lleva aproximadamente 2 años y medio. Entonces la pregunta es, ¿cuántas transformaciones organizacionales nos quedan por delante? ¿Cuántas transformaciones organizacionales vamos a tener el gusto de vivir? No van a ser 100. No es tomar un helado. No es comer en un restaurante afuera. Es algo que justamente creemos que a uno lo convoca o lo haces como una rutina. Ahora, esa es la diferencia entre la fortaleza, apretar los dientes y decir, tengo que hacerlo y voy a lograrlo, o el compromiso, veo algo más allá y adhiero a esa causa, o la trascendencia. Y hemos participado en equipos en donde la gente auténticamente dice, vamos a hacer un cambio que la organización recuerde dentro de algunos años. Vamos a ser los primeros en hacer esto, ¿sí? Justamente en este taller de Inception que hicimos hoy a la tarde, de descubrimiento de un producto nuevo, de empezar a soñar un producto, yo les decía, es la primera vez que se hace esto dentro de la empresa. Hagámoslo en serio. Eso es convocar al compromiso y la trascendencia, ¿sí? Busquemos hacerlo en serio, no lo hagamos para pasar el rato. Entonces, ese tipo de transformaciones incluso nos llena un poco más, ¿sí? Nos hace ver un poco más allá. Y esa energía, al fin y al cabo, el resto de la organización también lo ve. Y esta otra frase del precio de la grandeza, la responsabilidad, si queremos liderar esa transformación, la responsabilidad requiere aprendizaje.
Y ese aprendizaje implica correr un rato el ego y decir, tengo cosas para seguir aprendiendo, ¿sí? Tengo cosas para seguir entendiendo, ¿sí? Y la responsabilidad, si uno hurga un poco en el significado de la palabra, responsabilidad es la habilidad de generar respuestas. Y no vamos a generar respuestas solamente con la fortaleza, ni solamente con algunos de estos cuadros que veíamos acá. Vamos a generar respuestas si estamos dispuestos a poner coraje en la transformación, aunque algunos intenten ridiculizarnos, y ese coraje lo podemos también poner desde la fortaleza, desde el compromiso o desde la trascendencia. Hemos visto y hemos tenido el gusto y tenemos el gusto de participar en organizaciones que dicen, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en serio. Y otras dicen, como leía un poco en los mensajes que ustedes dejan, lo vamos a hacer para poner un tilde, para hacer el PowerPoint, para hacer algo rápido, porque el resto lo está haciendo y queda mal si yo no lo hago. Eso no motiva, eso no genera entusiasmo, ¿sí? Y para cerrar y escucharlos y leerlos y que justamente tengamos este ida y vuelta, 3 mensajes finales. No hay movimiento sin fricción. El cubo, que conceptualmente cierra, como lo veíamos recién, después empieza a deformarse cuando uno implementa, ¿sí? Pero no hay transformación sin fricción. E insisto con este concepto, porque muchas veces desde la agilidad o desde la consultoría se promueve estas transformaciones que es tan bueno el sitio de llegada que todo va a fluir. Y hay fricción en el medio, necesariamente hay fricción, ¿sí? Ahora, fíjense qué diferencia hay entre ver que la fricción que tengo requiere coraje, pero mi objetivo es generar impacto en el cliente y hacer que la empresa sea sustentable. Y si eso lo hago con la profundidad de la raíz, de que busco una trascendencia en eso, tiene otro tipo de energía, ¿sí? Ahora, fricción va a haber siempre. Porque la fricción implica que la agilidad no es solamente pegar papelitos de colores. Sirve para la comunicación interna, sirve para las fotos, ¿sí? Pero yo no vi ninguna implementación de agilidad en serio en donde todo sea un camino de rosa, ¿sí? Ahora, sí vi implementaciones de agilidad en donde se le pone mucho coraje, mucha expectativa y no se genera impacto. Y eso frustra mucho, ¿sí? Y por último, la transformación requiere justamente un enfoque ágil. Este valor en términos de negocio, de coraje y de valores personales que enraizan eso, requiere también un enfoque iterativo. Y cuando decimos ágil, no es solamente hacer daily, reviews, etcétera, sino un enfoque en el que aprenda. El otro día en un curso de certificación para Scrum Masters, yo decía, el verbo del Scrum Master es aprender. No creernos que porque tenemos una certificación o porque tenemos un rol de Scrum Master le podemos decir al resto qué es lo que hace. Y nadie sabe las cosas de agilidad como sabemos nosotros. Al revés, tenemos que acompañar a que el resto camine eso, descubra y se enamore del cambio por agilidad, pero a nosotros nos toca lo que muchas veces es más difícil, que es dejar el ego a un lado y aprender justamente para generar esta palabra de la que venimos hablando, que es valor. ¿Sí? Bien, me gustaría oírlos, a ver si esto que estuvimos hablando tiene que ver con lo que pasa, si no fui claro en algún punto, si tienen alguna duda o si les genera algún pensamiento, algún comentario sobre lo que fuimos viendo para estos últimos minutos. Si quieren, pueden abrir el micrófono o si quieren también pueden dejarlo vía chat y yo lo leo. ¿Sí? ¿Cómo la pasaron? ¿Qué les pareció? Si era lo que esperaban del cubo de valor, los conceptos de valor, así que me encantaría oírlos.
o leerlos. Eduardo hace una pregunta interesantísima. ¿Todas las empresas deben migrar a Agile o solo ciertas áreas o equipos? Es buenísima la pregunta. Yo creo que en alguna instancia todas las empresas tienen que pasar por la experiencia de agilidad y ver en dónde tiene más impacto y en dónde menos, ¿sí? En dónde, como decía hace algunos días en una reunión, les hace más sentido implementar agilidad. Pero creo que en términos generales todas las empresas tienen que tener al menos alguna experiencia de agilidad. Y en una charla hace una semana hablábamos justamente de agilidad en un ámbito poco usual, pero creo que sí tienen que participar todas las empresas, que es en la agilidad estratégica. O sea, en el pensamiento de la estrategia, en la iteración continua y en el aprendizaje que te da decir, hicimos esto bien, hicimos esto mal, recalculemos, y no en la sabiduría que te da el puesto. Soy director, soy VP, entonces ya sé todo, ¿sí? Y mucho menos soy consultor, entonces sé qué es lo que el resto hace mal, menos que menos. A lo que voy es, la agilidad estratégica creo que es la próxima gran frontera de implementación de agilidad, y en eso sí creo que es para todas las empresas, incluso aunque sea de áreas en donde pensamos en principio que no aplica, como ingeniería y construcciones, energía, etc. Pero creo que no migrar a agilidad, pero sí experimentar la agilidad en algunos ámbitos y sobre todo en algunas áreas. Agilidad estratégica, agilidad en recursos humanos, ¿sí? Y depende qué empresa en otros equipos. Perfecto, Daniel, gracias por tu comentario, y sí es cierto lo que decís esto cuando queremos escalar, ¿sí? Muy bueno, Hans dice que ve que la mayoría está en el cuadrante de agilidad forzada. Sí, puede ser, puede ser. Mi duda ahí es si es porque los equipos no llegan a despegar o porque se implementa en un área en donde la agilidad no aporta mucho conceptualmente, pero coincido con vos. En general, la mayoría de las implementaciones de agilidad que hablamos con colegas está en la parte de abajo, o en la píldora, una agilidad superficial, o en, bueno, hay que ponerlo sea como sea, y no termina dando mucho impacto, ¿sí? Daniel dice, respecto a lo que dice Hans, es porque la alta dirección compra los resultados de la agilidad, pero no el proceso para lograrla. Bien, y es lo que hablábamos hace algunos días sobre agilidad estratégica. Coincido completamente, Daniel. Muchas veces se le vende un mapa de llegada sin todo lo que implica el camino para llegar a eso, ¿sí? Y ahí nosotros creemos en la transparencia, digamos, como consultores de agilidad deberíamos primero ser transparentes en qué es lo que implica, ¿sí? Y más cuando uno habla de agilidad a escala. Fernando dice, tengo una experiencia muy negativa respecto a la implementación de un ERP con Agile como usuario clave, cómo se revierte esa mala experiencia. Nosotros en Impala tenemos un enfoque de no de abarcar todo de golpe, sino de ir hacia lo nuclear, hacia el centro, ¿sí? Entonces, creemos que cuando hay una mala experiencia hay que buscar el equipo mínimo que pueda generar impacto, ¿sí? Creemos más en ir por generar valor en un equipo, en 3, en 5, y escalar de esa forma, más que en una implementación que digan, bueno, ahora todos somos ágiles. Porque en general hay un escepticismo muy fuerte en las organizaciones cuando se baja un mensaje de ese tipo. No digo que no sirva el enfoque Big Bang, digo que tiene otras particularidades, ¿sí? Así que bueno, buenísimo. Bueno, gracias David, gracias Fernando, Daniel, Hans y todos los que han participado
participado, porque vamos a estar cerrando aquí. Estos son mis datos de contacto. Espero que hayan disfrutado este encuentro, esta charla y estos tres enfoques o estas tres acepciones de valor: impacto, coraje y trascendencia. Un gusto, espero que sigamos en contacto por alguna red social y que sigamos compartiendo y aportando a las empresas, ¿sí? Buenísimo, Hans. Gracias, Fiorella. Juan Carlos, un gusto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Eduardo, por el comentario. Siendo -10, entonces, cerramos esta sala. Un gusto haber estado y haber compartido con ustedes esta tarde. Hasta siempre.